¿Por qué veo a mi abuelo? Oye mamá, ¿y por qué veo a mi abuelo? O sea, usted, es un ejemplo. ¿Por qué veo a mi abuelo todo enfermo, tullido, con cáncer en la piel? ¿Por qué lo veo desolado? Hay casos de hermanos que se han alejado de Dios y terminan enfermos, paralíticos, con cánceres terribles, endemoniados, siendo dializados, porque dice la Biblia que el que vive su palabra va a tener paz y gozo y largura de años tendrá. Si la voluntad de Dios es que tú mueras enfermo, bueno, será un caso pero Dios nos promete terminar nuestros días en paz. Que tú como padre de familia un día ya cansado por la edad, con tu esposa a tu lado, viviste fielmente a ella, viceversa, y vas a ver a tus hijos ya unos hombres íntegros, unas mujercitas íntegras, con sus matrimonios, con sus familias, y tú vas a ver a tus nietos y vas a decir, todos ellos caminan en el camino de mi Dios. Pero aquí se va a levantar una generación que va a decir, papá, ¿qué pasó? Dios nos está hablando en nuestra generación. Quiero que abras en el libro de Jueces 2, por favor. En el libro de Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 2, por favor, ayúdame. Jueces, capítulo 2, dice una porción muy interesante de la palabra del Señor, lo siguiente. En el capítulo 2, versículo 10, dice así: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Voy a cambiarle la introducción a este texto. Y toda aquella generación de los ministerios y vida familiar de la iglesia de Cristo El Shaddai fue reunida a sus padres. Yo estoy seguro que nosotros en 40 años quizás ya no estemos, la mayoría. Si yo tengo 38 años, con 40 años, pues ya casi voy a tener 80. Ya quizás, si Dios me permite seguir predicando el Evangelio, que eso deseo, qué bueno. Si no, muchos de los que están aquí ya no van a estar. Y fíjese lo que pasa. Muchos de esa generación, toda aquella generación de Shaddai, también fue reunida. ¿A quién? A sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía de Dios ni la obra que había hecho Dios en esa iglesia o en Israel. Ese es un referente. ¿Cuál es el problema aquí? Que esa generación no trabajó para la generación venidera. Por eso es que el tema lo estoy tocando. Toda la generación se murió. Y la nueva generación, los Samuelitos, los Obesitos, todos los niños que están aquí, no conocieron. Bueno, eso es un ejemplo. Yo declaro y confieso que todos nuestros hijos van a ser ministros de Dios, poderosos en Cristo Jesús. Amén. Mas, sin embargo, ¿qué va a pasar? Si tú tienes una doble vida, si tú y yo nos maldecimos con nuestra esposa y en el culto estamos aquí, si tú y yo vivimos una falsa mentira. Una vez le hablé a alguien por teléfono, me contestó una niña de 2 años, de 3, 4 años, que apenas podía hablar, y me dice, ¿quién habla? Le digo, Irving Mancilla. Le digo, pásame a tu papá, hija, por favor. Y le dice, papá, habla Irving Mancilla. ¿Le digo que no estás o que sí estás? Y yo dije, a ver qué pasa, ¿no? A ver si viene o no viene. Sí vino. Pero eso quiere dar a entender que entonces la niña ya está acostumbrada. Si tú
hablas algo y haces otra cosa. No digas grosería, chamaco. Y usted está ofendiendo a groserías y estás hablando con tus primos, tus sobrinos, tu cuñado, puras groserías. No lo entiendo. Tu hijo no lo va a entender. Si tú le dices, usted hijo no tome ningún vicio, y tú le entras duro al cigarro, le entras duro al vicio, ¿qué mensaje le estás dando? Hijo, este es aquí entre nos. Si tú le dices a tu hijo, o sea, si tú no le enseñas a tu hijo, cambiémoslo, hijo, ven, vamos a orar. Vamos a orar por las necesidades, desde ahorita que está pequeño. Y no lo haces, tu hijo se va a levantar y no va a querer saber nada cuando tú lo quieras hacer. Se va a levantar, y si tú no hablas con tu hijo y le dices, hijo, mira, yo estoy agradecido con papá Dios, o como le quieras decir, con el jefe, con Jehová, con mi padre, con Dios, y le dices, yo estoy agradecido con Dios, hijo, porque me rescató de esto, me rescató del otro, ha hecho cosas impresionantes en mi vida, hijo, lo amo. Y si él no ve esa verdad de lo que hablas con lo que vives, no va a haber congruencia. Y entonces no es coherente lo que tú estás hablando y haciendo. Y entonces va a levantar una generación. Y esa generación, que son nuestros hijos, no van a conocer nada de Dios. ¿Qué generación estás viviendo? Yo quiero darte un consejo en el Salmo 78:8, y con esto termino. En el libro de los Salmos, capítulo 78, Salmo 78:8. Salmo 78:8 es un referente para mi vida. Y dice así: no seamos como los padres, generación que contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Wow, primero, este es el consejo: no seamos como las otras generaciones, hermanos, que fue una generación contumaz. ¿Qué es contumaz? Yo tengo una definición aquí y quiero leértela. Una persona que es contumaz es una persona que se mantiene firme en su comportamiento, ideas, intenciones, a pesar de advertencias de que está mal y desengaños que se le han hecho por amor a su persona. Tú le has dicho, oye, es que, ¿cómo vas? Te vas a matar. ¿Cómo vas? Vas a chocar. Lo que estás haciendo te va a llevar a una gran pérdida. No continúes de esa manera. Lo que tú estás haciendo está mal. Pero él cree, él tiene su idea, él confía en lo que él cree. Está engañado por el diablo. Está engañado por el diablo. Hay gente que cree, hermanos, que como se está conduciendo así está bien, y está engañado por el diablo. Es una persona que cree lo que él cree y no lo saca a nadie. Y cree, lo peor es que cree que le está sirviendo a Dios. Lo peor es que cree que está haciendo las cosas bien, o que está haciendo cosas de Dios, cuando ve que todo se le está desgajando. Por eso que yo te decía al inicio de mi participación en esta mañana, yo te decía a ti que yo le pido a Dios una identidad espiritual para la iglesia, no una identidad conforme a mis conceptos, conforme a mi idea, conforme a mi visión. Yo le estoy pidiendo a Dios una identidad espiritual, que Él me la dé, porque si yo pongo una identidad humana, va a terminar en eso humano. Pero si yo pido una identidad del Espíritu de Dios, que Dios me guíe, que Dios sea el que ponga los fundamentos, la dirección como referente, entonces toda la gente que está aquí va a ser